Listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya por comenzar nuestra clase de Kepler. Así como podemos escuchar los números, también podemos aprender a escuchar nuestra mente, nuestra de nosotros, como decimos en México de broma, ¿no? Tu mente tuya de ti. Y el día de hoy vamos a estar trabajando con las proporciones, que como comentábamos hace un momento, las proporciones son un concepto que genera el ser humano como tal. Sin el ser humano no existe la proporción como proporción, ¿vale? La cantidad, las relaciones existen por esa relación que les da la mente del ser humano. Con esta idea en concepto, vamos a comenzar revisando si tenemos a la mano los ejercicios que hicimos la vez pasada. Recordando un poquito de dónde venimos, qué estuvimos haciendo. Estuvimos trabajando el libro de Kepler, El secreto del universo, y dentro del secreto del universo siempre hemos dicho que está el corazón del trabajo de Kepler. El capítulo 13, que es dedicado a los sólidos platónicos, que es la relación de los sólidos con el esquema, el modelo que desarrolla Kepler de las figuras inscritas y circunscritas, cuyas distancias entre ellas representan la distancia entre planetas. Y también en esta parte, referente a la distancia entre los planetas, tenemos que este esquema nos da una relación de cómo Kepler toma los sólidos platónicos y los conecta cada sólido a un planeta. Eso es lo que hemos estado viendo. Se construyeron los sólidos platónicos con Mauricio, se buscaron las diagonales. Seguramente hay ahí varias tareas que se quedaron pendientes. Y la idea del día de hoy es continuar con el trabajo de Kepler, el trabajo más que de los sólidos. Si recuerdan la clase pasada, es de las figuras, porque Kepler consideraba, cuando escribió El secreto del universo, que tenía 26 años, consideraba que la armonía que él estaba buscando de por qué los planetas funcionaban de esa forma y no de otra, por qué las cosas son así y no de otra forma. Esta idea de Kepler que va desarrollando toma también como concepto la idea de un universo, pues sí, armónico, con principios. Pero él piensa que esa armonía está en los sólidos platónicos, como sólidos, como volúmenes, no como figuras, sino como sólidos. Pero cuando después de que escribe el Armoniche, el libro Armoniche, se da cuenta de que en realidad la armonía no estaba en esa relación con los sólidos platónicos, sino con las figuras. Y esto la vez pasada leímos en qué parte del libro El secreto del universo está. Bueno, no lo voy a... No lo vamos a leer ahorita, por eso lo leímos la vez pasada. Quien guste revisar la clase pasada, y viene esto. Nada más quiero comentarles que está en el capítulo... Déjenme ver si lo encuentro rapidito y si no lo dejamos pendiente. En el capítulo 12. Entonces, ahí es donde Kepler plantea que no son los sólidos, sino las figuras. Y el corazón del libro de Kepler, el capítulo 13, es este tema de los sólidos, y el capítulo 12 es el que estuvimos leyendo, si recuerdan, con referencia a la armonía en la música, la relación con las notas. Si recordamos la reunión pasada, fue que nosotros tenemos en un círculo, y si inscribimos en ese círculo diferentes figuras, y después estas figuras las relacionamos con como si fuera una cuerda que después tocas y haces vibrar,
Entonces encontramos ahí la armonía. Ok, ahora hicimos la vez pasada el cuadrado inscrito en el círculo. Solamente quiero saber si todos lo tienen. Profesor Tulio, bienvenido. Nos visita de Colombia. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. A ver si nos escucha por ahí. Mientras nos... Sí, buenas. Aquí está. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Buenas, Tulio. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Aquí, Bienvenido. conectándome en estos días que he podido. Gracias. Aquí vamos a ver algo de geometría para acercarnos un poquito al método de economía física de LaRouche. Utilizamos este trabajo de Kepler. Entonces, bienvenido y vamos a ir poco a poco viendo lo que se trabajó la vez pasada. Ok, entonces tenemos nuestro círculo. ¿Qué es esto? Que inscribimos en el círculo un cuadrado. Hasta donde yo me quedé todos lo habían construido, ¿verdad? Perdón, y antes del círculo primero hicimos el diámetro en el círculo. Solo para recordar esta parte. Hicimos el círculo, el diámetro en el círculo. Y ese diámetro, ajá, ok, ese es el cuadrado. Discúlpame. El diámetro, sí, Carolina, sí, discúlpame. ¿Cuál es el radio de ese círculo? Es que perdí las figuras, entonces la voy a volver a hacer. Ah, ok. ¿El radio es de cuánto? Hicimos solamente el diámetro. Del tamaño que tú quieras hacerlo, sí. Ah, ya. ¿Tú qué tamaño lo tienes? Yo lo hice de 5 o 10 centímetros. Ah, ya, gracias. 60. Debe ser como de 10. Gracias. Yo lo hice de 7. Yo lo hice de 7, pero solamente es como un esquema porque lo tomé como si fuera la cuerda total de 60. Pero bueno, sí, del tamaño que ustedes decidan, se construye el círculo y en el círculo se pone el diámetro, se construye el diámetro y esa es la primera proporción. Sí, exacto, así como lo tienen. Todos los tienen, está Alan, Gerardo, Juan, Sebas, bienvenidos. Para saber si alguien no tiene su diámetro, para esperar un momento. Sí, perfecto, sí es el diámetro. Ok. Ese recuerdan que es nuestra primera relación en el círculo, el diámetro. Esa es como la primera cuerda, la unidad, el diámetro. ¿Vale? Entonces tenemos el diámetro. El segundo que hicimos después del diámetro fue el del triángulo. El triángulo inscrito en el círculo. Hicimos en realidad dos, el triángulo y el hexágono, porque ¿recuerdan qué ocurría cuando transportas el radio en el círculo? Ah, sí. ¿Qué se construye? ¿Qué figura construimos tomando el radio? Oye, ese es el hexágono, El hexágono. Ajá. el radio. Entonces tenemos, exacto, tenemos el triángulo. Déjame ver para tratar de compartirlo. Sí, tenemos el triángulo que al mismo tiempo nos da el hexágono. Aquí se ve, ¿no? El triángulo con el hexágono también. Y después hicimos el cuadrado. Dividimos las figuras. De hecho, se había quedado de tarea el pentágono.
pentágono sigue. Te escuchamos, Carolina, parece que... Ah, Sí. me caí. Sí, me sacó la computadora. Ok. Lo bueno es que tengo... Ya tengo aquí el teléfono. Ok. El pentágono. ¿Quién ya tiene listo el pentágono? Recording in progress. ¿Alguien hizo el pentágono? Ahí está, ok, Humberto. Te dio el pentágono y la línea dividida en 5. Ok, ¿quién falta de hacer el pentágono? Por ahí. Ok. Yo falto, ahorita lo termino. Ok, entonces vamos a hacer esto. Bueno, aquí tenemos... ¿Cómo construimos el pentágono? Por favor, sí, porque es que A ver, Nelly, ¿puedes guiar, por favor, para construir el pentágono? Paso por paso. Bueno, ahí Gracias. tenemos el pentágono y construir el diámetro. Construir el diámetro. Construir el otro diámetro que es... Construir esos dos diámetros, vea. Este central y este otro. Esos dos. En el círculo construir los dos diámetros. O sea, Ok. sí. Bueno, podemos esperar entonces a que construyan el círculo y los dos diámetros, Nelly, Sí. por favor, y así Construyen ir el paso a diámetro paso. primero y luego sobre ese construimos otro diámetro por todo el centro. Ok, entonces vamos a dar el tiempo para que se construya eso, por favor. Si el día de hoy, para que el tiempo que nos alcanza es construir lo que falta, entonces no hay problema, porque necesitamos que se construya antes de pasar a lo que sigue. Ok, vamos a dar tiempo para que se construya el círculo y los dos diámetros. El diámetro perpendicular y, bueno, el diámetro horizontal y vertical. después de hacer los dos diámetros, ¿qué más hacemos? Que ya me olvidé. Sí, paso a paso, sí, aquí Nelly nos va a decir, no te apures. Sí, tranquilitas que estamos haciendo como una cruz en todo el círculo, ¿no? Que sea diámetro con diámetro. Siguiente paso. Por favor, adelante. Bueno, ya tenemos los dos diámetros centrales por todo el centro del círculo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ubicarnos en este centro de aquí para un lado, para un solo lado, acá, para aquí el radio, con un solo radio, aquí. Aquí, a este radio, que es la mitad del diámetro, le sacamos la mitad. Y ponemos, para sacar la mitad, entonces ponemos aquí, en una de las puntas,
hacemos un corte acá arriba, luego le ponemos la otra punta aquí el compás y sacamos otro corte acá arriba y lo mismo abajo para sacarle la mitad al radio. Aquí, este es el radio, este de aquí del centro a un extremo, ese ya se llama radio, la mitad del diámetro. Vamos a sacar la mitad de este radio, pero con el compás. Ponemos la punta del compás y cortamos arriba. Luego al otro extremo cortamos otra vez acá y cortamos acá. Lo mismo abajo. Hacemos la misma operación. Del centro. Cortamos acá abajo. Y aquí también compramos el compás y cortamos acá abajo. Entonces ya sacamos la mitad del radio. Aquí. Ese puntico nos sirve. O sea, Ok, aquí, entonces damos tiempo, ¿te parece, Nelly, para que se construya la mitad de ese radio? sí, entonces y de allí trazamos de aquí una línea hacia arriba, hacia de aquí el centro hacia acá, una lineecita. Pero si quieres que primero dividan el radio a la mitad. Sí, eso sí. Listo, Dividen el ajá. radio a la mitad y de ahí esa mitad suben una línea. Una lineecita. Esa distancia la necesitamos ahora. Ah, y acá. Me queda como difícil. Ya que se dividió el radio a la mitad, Eso sí. Nelly, ¿el siguiente paso cuál es? Por favor. Ese paso, entonces, de la mitad del radio subimos una lineecita hacia la circunferencia. Y esta la. ¿Sí ve la lineecita? Ese espaciecito. ¿Tú dices la línea que lo corta a la mitad o la línea que hace un La línea triángulo que corta la rectángulo? mitad del radio, súbanla para que toquen acá arriba el arco, sí. De aquí hasta acá. Ujú. Bueno. Ok. Ya que se encontró el punto que divide el radio a la mitad, ese punto se conecta ya a la circunferencia, ¿no? Ajá. Ok. Bueno. Bueno. ¿Y el siguiente paso cuál sería? Ujú. Bueno, el siguiente paso es colocar la punta del compás en toda la mitad de ese segmento, o sea, toda la mitad del radio. Colocar la punta del compás aquí, En- la mitad. Ajá. Eso, exacto. Y esa punta tiene que ampliarla hasta acá, hasta donde está. O sea, esa punta que colocamos aquí del compás, aquí, la ponemos acá en este extremo. Que forme un triángulo rectángulo, ¿no? Sí, acá el compás lo tenemos que abrir hasta aquí, hasta que nos dé aquí, esta distancia, del centro hasta aquí. Del centro hasta aquí pongamos el compás. Esa línea nos va a dar es la que nos va a dar el lado del pentágono. ¿Ya? O sea, del centro del radio al extremo del diámetro que está acá, ¿no? Eso.
Del centro del radio al extremo del diámetro de acá, tiene que dar la abertura del compás. Hasta acá, hasta cuando ya le tenga la abertura del compás allí, con esa abertura, ya vamos a cortar todos los lados del pentágono. ¿Sí? O sea, aquí, acá, abro el compás. De aquí, acá, abro el compás que me dé esta medida. Esta va a ser la medida del compás, del pentágono. ¿Sí? Con eso ya, con esa abertura, con esa distancia del centro del radio arriba al diámetro, ya con eso corto el círculo en 5 partes. Me da el pentágono. Ok. Ahora el tema es por qué así. Por supuesto que la idea, gracias Nelly, por supuesto que la idea no es sustituir un proceso personal, ¿no? Individual de trabajar el pentágono. El pentágono es uno de las figuras que más oportunidades, vamos a llamarlo así, más oportunidades de descubrimiento tiene. Entonces, la idea no es ser malvados y destruir eso en cada uno, ¿verdad? Así que es importante construir el pentágono, pero tener como un principio, ¿cierto? Tener cómo hacerlo, por qué tiene que ser así. el por qué es así. Inclusive hay otras maneras de hacer el pentágono. Y cuando se hace el icosaedro, aquí de nuevo, no solo con el compás, perdón, no solo con el compás, sino el proceso geométrico que dio el pentágono. Entonces, esto es algo que necesitamos tomar como un ejercicio de tarea, construir el pentágono. Y como no llevamos prisa, en realidad no es como las universidades o en las escuelas que hay una presión absoluta de cumplir un programa, aunque sí tenemos un plan de trabajo y sí la idea es avanzar, pero lo más importante es el proceso, porque en cada descubrimiento se va afianzando el método de descubrimiento per cápita, individual. Entonces, bueno, digamos que ahora tenemos el pentágono. Y tenemos el diámetro, el triángulo, el cuadrado, el pentágono. Y el hexágono. Y como consecuencia del pentágono tenemos también ¿cuál? ¿Qué figura nos puede dar también con el pentágono? Como en el triángulo que hicimos la división en 3 y por ende nos dio la división en 6. No en automático, pero bueno. ¿Qué pasa si ese pentágono tomamos, y por favor, bueno, ¿quién tiene el pentágono? Listo. ¿Ok? Ahí te lo envié, mira. Ok. A ver.
Cuando todos tengamos el pentágono, vamos diciendo, por favor, para que hagamos otro ejercicio. Ah, ok. Ok, ya está uno. Entonces, cuando vayamos teniendo el pentágono, vamos poniéndolo en la imagen y si pueden, por favor, siempre les pido si pueden tomar una foto para mandarla al grupo o mandármela a mi WhatsApp y tener nuestro collage. Digo que eso es muy padre. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Caro. Aquí escuchando. Bienvenido, bienvenido, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios, Caro. Qué bueno, bienvenido Ricardo. Sí, gracias. Estamos trabajando el pentágono, Ricardo. Vamos a construir un pentágono inscrito en el círculo. Ujú. Eso estamos haciendo ahorita para después hacer otro ejercicio. Ah, ok. Ahorita no tengo juego de geometría o no tengo compás Ah, ok. para poder. Claro, está bien. Vamos a ir dándole aquí el seguimiento y para que vayas viendo. Sí, La idea es gracias. esta, que vamos a estar ahorita trabajando el pentágono. Ujú. ¿Vale? Y sí, recomiendo mucho conseguirse unas escuadras, más que una regla, que una regla funciona, pero yo recomiendo más las escuadras, porque con las escuadras puedes lanzar las líneas como más derechas, rectas, basándote en las escuadras. ¿Quién de ustedes llevó dibujo técnico en la secundaria o en la preparatoria? Mira, casi más era como la costumbre que eran los hombres los que se metían a esos talleres. En mi secundaria los hombres se metían a esos talleres y las mujeres se metían a corte y confección o taquigrafía. Ahora es al revés. Yo tomé taquigrafía. ¿Eh? Ahora es al revés. ¿A poco No, 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 las mujeres se metían a dibujo técnico? no, es que ya no hay corte y confección. Ahora metieron cocina. Porque ya nadie hace, nadie quiere, pues, Hacer vestidos. sí, no, ya no. Y en mis épocas era que los hombres eran los que llevaban dibujo técnico, llevaban sus escuadras y las mujeres aprendíamos a hacer la ropa. Que también era
Yo no me metí a eso, pero sí tenía todo su chiste, ¿eh? Todo tiene en su juego de geometría. Y la taquigrafía, pues, te ayudaba a escribir más rápido. Pero ahí enseñaban cómo usar las escuadras y todo, el escalímetro y demás. Entonces, debe ser una clase como para todos. Ok, tenemos ya nuestro pentágono. Entonces, ¿qué pasa si conectamos una de las puntas del pentágono la proyectamos hacia el lado opuesto de esa punta del pentágono? Yo tengo una duda. ¿Sí? Ya tengo el segmento que nos va a dar se supone, el pentágono, pero cuando intento ir como de un No cierra. de un punto, sí, no cierra. Ajá, sí. Quiere decir que tal vez puede ser varias opciones. A ver, ¿qué les ha pasado a los demás? ¿Qué le pueden comentar a Alan cuando el pentágono no cierra? ¿Qué podría estar sucediendo? Porque sí les ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado eso. Se movió el compás o se cerró. En este caso, para el compañero se abrió se cerró y por eso no le ajusta. Me salió un lado más largo, me salió que los demás. Puede ser que algo no terminé de explicar. Bueno, entonces después de haber hecho ya esta distancia que dijimos y se la pasamos al otro radio, entonces colocamos el compás acá y abrimos hasta donde cortó. Y lo ampliamos hasta donde da aquí. Lo ampliamos. Esta distancia, me faltaba explicar, esta distancia es la que da el pentágono, aquí, vea, esta. ¿Entiende? Es que seguramente sí lo que dice Alan es cierto. No lo cierra porque falta un poquitico, le falta un poquitico. Entonces le faltó a la distancia. ¿Hasta dónde te quedaste de paso, Alan? Ese pasito se me faltó, sí. Mira. O sea, pones el compás aquí y luego acá donde te dio el otro radio, allí te abrís un poquitico, mire que no alcanza a cerrar. Ahí donde te corta aquí, la mitad acá. Ese es el que da, vea. Ahí tengo ya uno, vea. Uno. Y al otro lado también me da lo mismo. Nelly, o sea que digamos, ya se hizo este triángulo. Tomas la longitud de ese triangulito, de esa hipotenusa. Sí, ese eje. Y después, esa la proyectas. La proyecto al otro lado del radio. En el centro del radio, la proyectas encima del diámetro. Sí, eso, y entonces, pero tiene que, sí, luego el compás lo coloco allí y esa abertura que me da a mí, aquí, es que aquí no se puede explicar bien porque esta abertura que me da aquí, es que aquí no puedo explicar bien. Aquí pongo el compás, aquí en esta puntica de acá arriba de este diámetro. Y vea, y alcanzo esa medida ahí ahí, esa medida que me cortó aquí, mire, la hemos puesto acá. Espérese. Estamos aquí en la mitad del radio con esta de acá, ¿cierto? Entonces con esa corto el radio al otro radio, ¿no? Mira, vamos aquí. Aquí, es que aquí me queda difícil. Sí, no hay problema. O sea, nos quedamos hasta donde se hace esa hipotenusa que está aquí. Eso, sí.
Esta que está aquí. Te quedó Bueno, sí. esta ahí es. hipotenusa. Entonces, esa distancia del centro al otro radio, márquela. Al otro Sí. radio, márquela. Esa hipotenusa se proyecta con punta en la mitad del Bueno, radio, proyectada otro sobre radio. todo el diámetro. Eso, proyecta al otro radio. Ajá, sí. al otro radio. Sí. Ahora coloca el compás acá arriba en el extremo del diámetro y tome esa distancia que toque bien el diámetro con el radio con esa distancia allí. Y esa va la medida esa va a ser la medida del pentágono. Del lado. Y ya se proyecta y se vuelve a lanzar esa otra hipotenusa, ¿no? Sí, eso es aquí, mírala. Es aquí es difícil explicarlo. ¿Cómo te quedó, Alan? ¿Viste el proceso o faltó Sí, ya. algo? Porque tal vez te cerró. ¿Sí se ve? Ok, ahí se ve que cerró, ¿no? Sí, ya. Ya con Pero la tiene- explicación que dieron, parece que quedó. Pero tiene un lado más largo abajo, la base está más largo que los otros lados. ¿Así es? Sí, ¿Así ese es? es el pentágono. No, ¿No? ¿Así es? ¿No? tiene que ser No, igual. bueno, no sé, no Ah. alcanzo a ver, pero tiene que estar en la misma altura. Si tú pones una escuadra, una regla Cierto. sobre tu pentágono, tengo un segundito. Por ejemplo, así, estos lados tienen que coincidir. ¿Ya vieron? Ahí está la regla y los dos lados coinciden. Lo volteamos y los Cierto. dos lados coinciden. O sea, son lados iguales. Si no están iguales los lados es que no es la distancia correcta, pero para recordar los pasos que estaba mencionando Nelly, ¿no? Entonces tenemos el radio se divide a la mitad, ya dividido el radio a la mitad, tomando ese punto que es la mitad del radio, se proyecta en perpendicular a la circunferencia. Proyectado ese punto perpendicular a la circunferencia nos da, este es el punto, el centro del radio. Este es el punto conectado a la circunferencia y de este punto de la circunferencia al centro del círculo se genera esta línea que es como la hipotenusa de un triángulo. Esta longitud con punta aquí en el centro del radio, primero, abrimos el compás, esta distancia y con punta aquí, proyectamos sobre todo el diámetro. Y ya que eso está proyectado en el diámetro, Hola, sí, buenas con punta aquí, volvemos a hacer otra diagonal. tardes. Déjenme poner aquí Ay, listo. Bueno, aquí está, a ver si se ve. Aquí yo llego allá. está el centro del primer Unidad 4. radio, Listo. ¿vale? Bueno. Listo. Bueno, sí, señor. Sube. Que esté muy bien. Con esta distancia y en punta aquí se hace este punto. ¿Cómo? Lo voy a poner con el compás, Ah, ya. como ponían el ahí. Ahí está, Ah, ya. Ya. ¿vale? Con Ya. esta distancia se hace este punto. Ah, Ya que se tiene este punto, ajá. se proyecta otra vez hacia arriba y nos da esta hipotenusa. Esa hipotenusa es la que vamos a proyectar en el círculo como lado del pentágono. ¿Esa última es la misma distancia que la primera o sí cambió? ¿Como Alan? Sí, es que aparentemente esa última distancia que estás dando
es la misma que la del principio. Ah, no, ajá, sí es diferente. Parece a los sentidos. Pareciera. Esta Ok. hipotenusa es diferente a esta hipotenusa. Diferente, sí. Esta Sí, esa aquí es y diferente. esta no es lo mismo. La roja y la Esta gris. nos ayuda para proyectarla en el diámetro y ya que tenemos este punto, lanzamos hacia el centro, hacia la punta. Esta sí es el lado del pentágono. Esta. Esa no es Esta la original, ¿verdad? La gris no es la original. no, Esa es no, no es la original. la resultante del último que dices, ¿no? Ajá, sí. Mm, Es la resultante de que tenemos nuestro radio, lo dividimos a la mitad. ajá, Aquí está. sí. Ya dividido a la mitad, tomamos el punto que es la mitad del radio, lo proyectamos hacia la circunferencia que nos genera un triángulo, ¿vale? Esta hipotenusa, con punta aquí mismo, abrimos el compás de aquí hasta acá. Sí. Sí, se proyecta al otro lado. Como lo tengo en el igual. Con compás acá. Ya que está aquí, lo que pasa es que consideren que se ve en espejo, o yo parece que se ve en espejo, ¿no? O sea, pero bueno. Aquí está, con esta distancia y con punta acá, proyectas esta. Eso, sí. Esta Ok, con punta ahí. con Ya. punta. Cuando uno dice con punta en ese punto, es que el compás, la punta del compás se pone ahí y dibuja. El pico se pone ahí. Sí, porque lo Entonces, estaba esta llevando a distancia, la punta. ahí está la distancia. Con punta aquí, Ok. proyectas en el diámetro. Y te queda un punto del otro lado de ese radio. ¿Vale? Sí. Aquí, con este punto ahora generas esta otra hipotenusa. Ya. Esa hipotenusa, si la proyectan en el círculo, no, en la circunferencia nos debe de dar el lado del pentágono. Bueno, ya el pentágono. Ahora sí. Vale. Sí, ahí quedó bien clarito. Mauricio, ¿tú lo haces igual o lo haces diferente? No, igual. Ujú. Con lo que Kepler llama la sección áurea. Sí. ¿Con la sección áurea? Ujú. Ok. Sí, aquí lo interesante y por qué estamos trabajando geometría como un paso, esto es algo que quería aclarar. El propio Kepler plantea en el Armoniche que la geometría nos da ese paso para llegar a conceptos. No quiero decir que no es importante, por supuesto que la geometría es tan noble y tan maravillosa, pero bueno, no, pero unido a eso, la geometría nos permite esos pasos para llegar a conceptos también. Esa es una cosa. Y otra cosa es porque en el Armoniche, mientras van construyendo sus pentágonos, a ver, déjenme ver aquí. Listo, ya ahora sí. Tu micro. Gracias, Alan. ¿Cuál fue la diferencia que viste? ¿En qué
en qué estabas atorado? ¿Qué viste que cambió con este nuevo paso? Creo que está apagado tu micrófono, Alan. El error básicamente fue el error principal, el no tomar como el nuevo centro la mitad del radio, porque yo me iba a la otra punta y desde ahí marcaba con esa hipotenusa primera que salió de la mitad del centro, el centro lo llevaba a una punta. Entonces ahí pues ya me daba la hipotenusa, pues al fin y al cabo ya no era la correcta. Entonces el no haber encontrado la hipotenusa segunda, que es ya la que da el pentágono, fue eso. Ok, bien. Efectivamente, aquí algo importante es, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es la geometría es el pretexto, es una herramienta, pero el objetivo, bueno, para ustedes, ¿cuál sería el objetivo del trabajo de estos ejercicios de la geometría con Kepler? ¿Cuál sería el objetivo? Por ejemplo, Alan, para ti, ¿cuál sería el objetivo de este trabajo? Pues para mí es bueno, ahorita me hizo muy llamativo lo que comentó Mauricio, a ver si, bueno, aprovechando mi intervención, a ver si puede comentar sobre la proporción áurea y ello. Entonces, bueno, lo que básicamente yo entiendo a partir de la geometría es encontrar la armonía de la vida, bueno, de todo lo que nos rodea de nuestra realidad, de tal manera que cómo está ordenado y poder encontrar las bases de la armonía pues Kepler le llaman el universo, ¿no? Entonces, ¿qué es el todo? En todo, ¿no? La armonía en el todo. ¿Y por qué es importante encontrar la armonía en el todo? Porque como todo está integrado, nada está separado del todo. Cualquier cosa, si uno puede comprender las bases de cómo está organizada el universo, eso te permite aplicarlo en muchas cosas del universo mismo, de tal manera que aquello que está en el universo simplemente es una forma de cómo se expresa la armonía. Entonces la geometría, por eso es algo muy bello, porque como nosotros tenemos 5 sentidos, y un sentido es la vista, y de la vista no nace el amor, pero, pero nace pues como una realidad muy grande, ¿no? Que a veces es como una de las principales. Entonces, el poder comprender a partir de la vista cómo está organizado el universo, pues abre unas puertas inmensas, como lo que decía Mauricio de una proporción áurea, o sea, como que hay cosas divinas hasta mucho. A partir de ahí hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Ok, gracias, Alan. Para ti, María Victoria. Para mí, este trabajo, para mí radica en la importancia de que miremos cómo todo el universo, la física, de alguna manera todo es número, todo es armonioso, ¿sí? Hay un equilibrio, pienso yo, y mirar cómo la geometría se puede aplicar en tantos campos. La importancia del conocimiento en todo, de este conocimiento matemático, geométrico. Pienso así, no sé si estoy equivocada. Ok, gracias, María Victoria. Para ti, Nelly. Sí, es importante, porque decía Carolina que quien trabajaba en grupo en los colegios. Yo por lo menos nunca trabajé en grupo en mi colegio.
a la profesora le ponía para trabajar a uno, haga esto y miren cómo lo hace. Bueno, pero es bueno trabajar en grupo porque, por ejemplo, uno mire, encuentra una cantidad de cosas muy importantes y que pues, la verdad, por ejemplo, la verdad es que uno encuentra un principio que le dice a uno cómo es y no de otra manera, como dice Alan, que le estaba haciendo de otra manera y no le dio más o menos parecido, pero no tenía armonía, que de una, dijo Victoria, uy, hay un lado más largo que los otros. Sí, bueno, Ok. trabajar todo esto en equipo. Sí, bueno. Ok, Nelly, gracias. ¿Está Humberto por ahí? Sí. Para ti, Humberto, ¿cuál sería el objetivo de este trabajo de geometría con Kepler? No, es muy bueno porque le da una visión de cambio en el universo al hombre, al ser humano. Nos lleva, le da perspectiva de cómo está las leyes o los principios físicos están muy armónicos a la mente humana, ¿no? Y que están bien organizados todos los procesos, vivos y no vivos, ¿no? Ok, gracias. Juan, para ti de forma breve, ¿cuál es el objetivo del trabajo de geometría con Kepler? O en general el trabajo con Kepler. Aquí hay algo maravilloso, Carolina, compañeros. Hay algo maravilloso que ahorita, como fuimos educados en las escuelas, había un tiempo necesario, un trazo necesario, y entregarlo necesariamente, no te decían si estaba bien o estaba mal, solamente había una referencia de los trazos y punto. Pero eso, bueno, ya lo conocemos. Lo digo, lo maravilloso es lo siguiente, que con las tecnologías nuevas que están y ya tenemos actualmente, ahorita podemos hacer una mentación creativa y en esos con lápiz, que sean unos trazos láser. Entonces, transportarnos incluso nosotros mismos, meternos al centro dijéramos, del encuentro de las figuras. Ahí es en donde desenvolvemos algo que se nos ha dicho siempre, dicen, el universo tiende a estar calmado, y no es cierto, como dije, si con las nuevas técnicas nos ponemos en el centro, en donde intersecan los vértices de las figuras sólidas, podemos ver muchas opciones. Incluso le platicaba a Gerardo de que si hacemos una rotación acompañada de traslación, se nos forman el espectro luminoso, los colores, y todavía más. Y si a la hora de unir los puntos uno a uno, no los unimos, dijéramos, como con figuras planas, sino con figuras curvas, se nos dan otras opciones, que es, si mal no recuerdo, el campo de Riemann, el campo exactamente, el campo que Leibniz quiso explicar y que muchos trastocaron su idea. El límite, cuando un cuerpo que se mueve, dice, tiende a acercarse más. Bueno, sí, pero venía de dónde venía. Es en donde ese de dónde venía es importante, porque es lo que estamos mirando acá. Cuando tú trazaste la mitad del radio y la proyectaste hasta que interseque la curva, pues qué interesante, porque exactamente esa es la maravilla de estar descubriendo situaciones exactas que se dan en el universo. Y de ahí platicaba Aguilera de un punto que siempre se va a presentar, ese maravilloso trazo áureo, la sección áurea. Ok, gracias Juan.
Por ahí, Enrique, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿De dónde nos visitas? ¿Nos escuchas, Enrique? Para ubicarte de dónde nos visitas. Bueno, a ver, en lo que responde Enrique, Kiera, de forma breve, para ti, ¿qué objetivo tiene el trabajo de geometría o el trabajo en general de Kepler? Gracias. Creo que es para saber que no es arbitrario el orden que se establece en la geometría como en el universo, no es arbitrario. Las proporciones se corresponden, las armonías son parte de cómo se gestó esa geometría y cómo se fue ampliando, multiplicando las formas, las figuras, y eso es lo que tenemos que descubrir, ese orden que no es arbitrario. Ok. Bueno, pues gracias a todos por compartir. Enrique, cuando tengas audio para que nos comentes de dónde nos visitas y si quieres agregar para ubicar quién está. Parte del objetivo por el que estamos trabajando a Kepler, es curioso que uno siempre lo lleva a la relación del universo, entender el universo, entender esa armonía preestablecida, como diría Leibniz. Pero es también más interesante ver que la geometría es esta nueva palabra, es un pretexto, es un tipo pretexto para el objetivo real, que es conocer cómo funciona la mente. Si si logramos conocer cómo funciona nuestra mente, esta es una pregunta que voy a dejar en el aire para pensarla, trabajarla y comentarla a principio de la siguiente clase para continuar con este trabajo. Si nosotros logramos entender cómo funciona nuestra mente, ¿ustedes creen que por default podamos entender cómo funciona el universo? Si hay una conexión de la mente con esos principios bajo los cuales funciona el universo, y no solo eso, sino que es como funciona nuestra mente, que tiene la capacidad de crear, también funciona la creación. Es decir, no somos dioses ni vamos a entender, no vamos a entender a Dios porque tendríamos que ser Él, pero sí coparticipamos de esa cualidad creativa. Es decir, como dice Kepler en el Harmonici, Dios hizo la creación, pero el hombre crea las ideas. El hombre crea, descubre, transforma. Entonces, uno de los objetivos por lo que estamos trabajando Kepler es el entendimiento de cómo funciona mi mente. ¿Cuáles son las fallas? Por eso el trabajo de geometría, cuando lo hacemos, lo más importante no es hacer el resultado, sino ir ubicando cuál fue la falla. Por ejemplo, ahorita en el pentágono, ¿por qué no cierra? Puede ser, a veces, muchas veces al principio cuando todo está bien, entonces cuando todo el método está bien, seguramente el compás se cerró al momento. Puede ser también que el método tuvo un paso erróneo, etcétera. Pero cada uno va a ubicar, ese es el objetivo, cada uno de nosotros va, creo que es muy útil, no es una obligación ni mucho menos, pero yo recomiendo y es muy útil llevar un tipo de bitácora, porque prácticamente si ustedes ven el libro de Kepler es una bitácora de descubrimiento, que sí, que no. Entonces es muy útil llevar una bitácora de el proceso que yo hice, que cada uno hicimos, y cuál fue mi falla, cuál fue la forma en que pensé en ese momento
lo que hice que no resultó el objetivo, que no cerró el pentágono, cómo es que yo estaba pensando, qué estaba viendo, por qué, eso es, y lo podemos ir compartiendo, no hay problema, pero el objetivo es ir viendo esa bitácora y conocernos, saber cómo funciono yo bajo esta circunstancia, cómo decidí pensar, cómo decidí resolver. ¿Por qué? Porque como Lynn siempre lo planteó, la forma que vemos la geometría es la misma forma en que trabajamos la política, en que vemos la economía, en que vemos la ciencia, en que vemos la vida personal, todo. Todo, es el mismo método. Si logramos ubicarlo en uno que es muy directo y sí hay una guía, que es esta parte del trabajo de economía física, podemos de ahí desplazarlo a otros rubros, por los cuales estamos en esta crisis existencial. No ha sido por la mejor de las decisiones tomadas en conjunto, ha sido precisamente por las decisiones que no han llevado a un buen puerto. Entonces esa sería para cerrar, porque voy a ya cerrar la reunión para entrar a la otra que tenemos, pero el objetivo es conocer mi mente. ¿Qué falló aquí? ¿Qué vi? ¿Por qué hice esta línea? ¿Pero qué pensé yo? Y que pensé que si al hacer esta línea yo iba a obtener este resultado, pero me di cuenta que no fue así. O pensé en hacer esta línea y me di cuenta que sí era correcto y yo ni me lo esperaba, porque también eso pasa en la geometría, que le atinas, pero no sabes qué pasó, no sabes qué hiciste y por qué te salió el resultado. Eso también pasa. Entonces uno va pensando que es de buena suerte, que es de que en ese momento sí nos cayó el 20 y antes no. Entonces, bueno, ese sería parte de los objetivos por lo que estamos trabajando Kepler y la economía física, conocer la mente y de ahí poder entender otros procesos, porque la mente funciona bajo un proceso cognitivo, bajo un principio universal. Por eso podemos entender el universo, porque cuadran, porque encajan. Si no, no podríamos. Si la mente funcionara diferente a los principios universales, no podríamos entenderlos. Solo eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar la grabación, terminando con este punto y dejando como tarea esta pregunta y dejando abierto también que para la próxima reunión se tenga, yo recomiendo que es útil una bitácora personal de mis pensamientos, un tipo diario bitácora, de mis pensamientos, de cómo yo estoy decidiendo lo que decido resolver, cómo lo hago, por qué, si me funcionó, si no me funcionó. Al final del trabajo de Kepler, si uno revisa otra vez la bitácora, se dará cuenta de cuál fue ahí lo que se necesita mejorar. Y por el día de hoy cerramos y continuamos la próxima clase con el trabajo de geometría. Y si es que nos da tiempo, escuchando parte del monocordio. Saludos y gracias. Saludos. Listo. Saludos, Ya. nos vemos. Gracias. Victoria y Julio. Estás muy bonita, Carolina. Se te ve muy bien esa blusa.